Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Hemos llegado a un texto llamado Una contribución a la psicogénesis, es decir, el origen psicológico de los tics. Ujú. Nota 122, nota de 1947, es decir, al menos unos, ¿qué les gusta? 20 años después de haber publicado este texto. Debo agradecer al doctor eh, Barnett, ¿ok? Por la ayuda que me prestó en la traducción de este artículo. No sé si este agradecimiento sea de Melanie Klein o sea de sus traductores, ajá, de sus compiladores. Texto de 1925. Aquí Freud todavía vivía, todavía era, digamos, una discípula del maestro, aunque no estoy seguro, ya llegaremos a la biografía de Sigmund Freud. ¿Qué tan cercana era Melanie Klein de Sigmund Freud? Ajá. Después de todo, cuando Freud muere, Melanie Klein se convierte en uno de los pilares de la, en ese momento, única escuela o única organización psicoanalítica a nivel mundial. Melanie Klein y Anna Freud. Y pronto, entre estos dos pilares, hubo conflictos, una división, un ataque de una facción a otra dentro del movimiento psicoanalítico. Esto se los digo como, digamos, una referencia cultural en la que es necesario y sin duda podemos ahondar, podemos profundizar, aunque en otro momento. Ajá. Ahorita hablaremos de neurosis. Ahorita hablaremos de un particular abordaje de la mente humana, el psicoanálisis. Ujú. Ya revisé la extensión de este video, es un video, perdón, de este texto. Este texto tiene una extensión o dura, digámoslo así, 19 páginas. Al menos leeremos 10 al día de hoy. Ajá, al menos, si es que el texto no es demasiado técnico. Si el texto se pone pesado, y la doctora Klein más bien quiere hablar a los analistas de los analistas de los analistas, entonces es posible que divida el video en tres. Es posible. Ujú. Dice la doctora Klein en el siguiente extracto de una historia bastante extensa del caso, me propongo examinar principalmente los factores que tienen relación con la psicogénesis de los tics. Aquí nada más una observación inicial. ¿Por qué la doctora está usando esta palabra? Ajá. Seguramente por la influencia de Sigmund Freud. Ahorita, mientras ustedes están viendo el texto, yo estoy abriendo en mi navegador un archivo donde tengo ya la lectura de toda la historia, perdón, de toda la traducción de Sigmund Freud por Luis Echeverry, que luego, o bueno, mejor dicho, que nosotros dentro del mundo psicoanalítico llamamos la Standard Edition, la edición normalizada. Ajá. Ustedes siguen viendo el texto de Melanie Klein, pero yo voy a buscar psicogénesis. ¿Qué caray? Maldición. A veces me pasa esto con mi teclado. No voy a poder buscarlo porque, a ver, tal vez sí, ustedes siguen viendo el texto. He copiado esto, o bueno, lo voy a poner así directamente, copiar, vengo para acá, pegar. No sé por qué estaba escribiendo psicogénesis y en vez de la P me da un guión. Tengo que tal vez reiniciar mi teclado, pero eh, no conozco todas las funciones. En fin, estoy observando que efectivamente en la obra de Sigmund Freud eh, me refiere como un subtítulo donde aparece la palabra psicogénesis en el chiste y su relación con lo inconsciente, capítulo 4, el mecanismo de placer y la psicogénesis del chiste. Les dejo el texto de el chiste y su relación con lo inconsciente en la descripción. La otra referencia es
volumen 18, 1920, sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Entonces, efectivamente, el doctor Sigmund Freud usaba la palabra psicogénesis. Les dejo también el texto sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, para que sepamos cómo es que llega a usarse, digamos, la palabra psicogénesis dentro de un contexto histórico, científico, cultural particular, el psicoanálisis. Ajá. Entonces, origen emocional, origen afectivo, ahorita lo estoy, digamos, como tomando así, esta palabrita que me costó un poquito de trabajo. Dice el texto, en el caso de, en este caso, el tic parecía ser solo un síntoma secundario, es decir, no un síntoma principal. Por ejemplo, yo llego a consulta y lo que yo quiero lograr en esa consulta es dejar al lado, dejar de hacer, dejar de que me ocurra el tic. Ajá. ¿Qué es un tic? Me pregunto. Si yo pudiera si yo tuviera que describirlo, digamos, de manera rápida, un movimiento involuntario o una acción involuntaria. Lo que la doctora Klein nos quiere decir en este caso, síntoma secundario, quiere decir, eso me ocurre, pero yo no le doy importancia. Ajá. Eso me pasa, pero a mí no me cae tan mal el hecho de que me pase. No me hace enojar, no me hace sufrir, por ejemplo. Ajá. Dice el texto. Y durante bastante tiempo apenas sí intervino en el material. ¿Material de qué? Material del análisis. Ajá. Tenemos el psicoanálisis como una técnica, digamos, no tanto terapéutica en el sentido cultural, sino, ¿cómo decirlo? La primera palabra que pienso para describir la actividad psicoanalítica es científica, porque el psicoanálisis descubre material. Ajá. Aquí lo que estamos viendo, la primera observación sobre el tic, un síntoma secundario. ¿Por qué a alguien no le molestaría algo que le pasa, pero que él o ella no controlan? ¿Por qué? Es simplemente una pregunta. Ujú. Ustedes reciben a una persona que les dice a ustedes, yo vengo porque mi esposo, mi esposa ha sido infiel. Y yo la verdad quisiera saber cómo puedo perdonarlo, cómo puedo perdonarla. Ajá. Y en todo momento hace algo así. Ajá. Y ustedes lo notan. Oiga, pero ¿eso que está haciendo? ¿Cuál, doctor? Doctora, no le entiendo. No le entiendo. Ajá, me explico. Y para ellos, ustedes lo imitan. Ajá. Hacen el mismo gesto. Él o ella les contesta, eso siempre ha estado conmigo, siempre ha sido mío, no me molesta. Ajá. Yo ya lo acepté, yo trabajo así. Y pueden desarrollar realmente una vida muy productiva en el sentido académico, profesional, económico, familiar, en donde ustedes gusten y manden, pero tienen ese tic, por ejemplo. Ajá. A pesar de esto, dice el texto. Bueno, me había quedado justo en el material. Al momento de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, que de eso se trata el análisis no es un conjunto de buenas intenciones que tienen el objetivo de salvar a la humanidad de sí misma. Ajá. El psicoanálisis es indagar, el psicoanálisis es buscar, el psicoanálisis se pregunta por la relación entre las cosas y pone un particular énfasis en la relación del sujeto consigo mismo. No es, digamos, como al contrario de la psiquiatría, un poco de la psicología, no es su intención quitar enfermedades, quitar tics. No es su intención curar de neurosis. Curiosamente, al no ser su intención,
muchas veces lo logra, muchas veces. Hay veces que la neurosis más bien se transforma. La energía que nos conforma y que, digámoslo así, tiene algunos nudos, no es que los nudos se deshagan y todo sea limpio, dulce y terso en adelante. No es que todo sea tranquilo, sino que puede ser que los nudos se desaten y generen un gran dolor, pero también una vida nueva, por decirlo de una manera. Ajá. Y aquí digo, no quiero colocar tampoco al psicoanálisis como un camino a la redención. Nope. No, 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 no. En mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, nombro al psicoanálisis como una actividad que me ha permitido notar una espina atravesada en el corazón que tengo, tuve y tendré, el amor. Ajá. Eso es parte de mi análisis, eso ha sido parte de mi contacto con la disciplina, no de la doctora Klein, sino que también tocó a la doctora Klein. Ajá. Ahorita les advierto, yo no soy kleiniano. Yo, si tuviera, digamos, que afiliarme a alguna identidad psicoanalítica, diría yo que soy freudiano. Tampoco diría que soy lacaniano, aunque respeto a Lacan. Aún así, a pesar de que respeto a Lacan, hay veces que no lo entiendo. Y he tenido muchas diferencias prácticas, metodológicas, teóricas con la doctora Klein en mi estudio de su obra. Ajá. Pero aquí estoy haciendo, digamos, una labor explicativa, señalando cómo es que podemos hablar de material en psicoanálisis. Ajá. Se descubren cosas, se establecen relaciones a partir justamente de un abordaje. Y curiosamente, es en la aparición, en el descubrimiento, en la asociación de aquellos materiales, cuando no encontramos nosotros el origen y la solución de las neurosis. Las neurosis solitas, por sí solas, se deshacen. Ajá. Voy a ponerlo de esa manera. Ahorita continúo con el texto. A pesar de esto, el papel que representaba en la personalidad entera del paciente en el desarrollo de su sexualidad, neurosis y carácter era tan fundamental que, cuando el análisis logró curar el TIC, el tratamiento quedaba muy próximo a su fin. Es decir, el TIC era parte de, ajá, parte de todo, parte de una persona. Y no llegamos nosotros con la intención de, a ver, ese tic, no, nunca más. Ese tic es malo. Hay que matar a ese tic. Ajá. Pero, dice la doctora Klein, ¿se curó? Ok, bien por el tic. Bueno, bien por el análisis, porque ahí la doctora Klein dice, el análisis logró curar. No yo como analista, el análisis. Y esto sí lo hago notar. No dice el analista, no. El análisis. Aquí digamos como un proceso que introduce tanto a la doctora Klein como a lo inconsciente del analizante, del paciente. Ajá. ¿Qué es eso? Bueno, poco a poco, queridas, poco a poco, queridos. No solo me doy el permiso, digamos, de hacer esta explicación de esta manera por mi propio análisis, sino también he pasado no sé cuántas horas, yo calculo que más de 900 horas aquí frente a una cámara en YouTube, leyendo textos psicoanalíticos. Dice el texto. Cuando se me envió a Félix, otra vez Félix, ¿será el mismo Félix del cual nos ha hablado antes? Vamos a ver. De 13 años, creo que sí. Para que lo analizara. El muchacho era un ejemplo de forma notable. No, el muchacho ejemplificaba en forma notable lo que Alexander ha denominado carácter neurótico. No sé quién es Alexander. En fin, un Alexander. Dejémoslo así. Aunque
exento de verdaderos síntomas neuróticos actuales. Era muy inhibido en intereses intelectuales y relaciones sociales. Su capacidad mental era buena, pero no tenía interés en nada fuera del juego. Oh, miren. Se mantenía muy apartado de sus padres, hermano y compañeros de colegio. También era llamativa su falta de afectos. La madre mencionó solo de pasada que durante algunos meses había tenido un tic que aparecía ocasionalmente, y al que ella, y yo también, por lo menos por un periodo, no dio importancia especial. Fíjense, ahí, ya para el niño, el tic no es importante para mamá. Ajá. Repito este ejemplo, estamos hablando y de repente, ajá, mamá dice, bueno, tiene hipo, luego se le pasa y nunca se le pasó. Papá no se preocupa, papá simplemente, ah, qué bueno, al menos está vivo, ahí está nuestro hijo. Y poco a poco el mismo muchacho dice, no hay problema, eso siempre me pasa. Ajá. Por ejemplo, cuando dice el texto, como venía el análisis solo 3 veces por semana, enfatizo, solo 3 veces por semana. Y como su tratamiento fue interrumpido repetidas veces, sus 370 sesiones se extendieron a lo largo de 3 años y cuarto. 3 años, 9 meses. 370 sesiones. De manera directa lo diré. ¿Cómo puede sostenerse eso con consejos? ¿Cómo puede sostenerse esta clase de tratamientos con un plan de 12 pasos para dejar los tics atrás? No. ¿Y cómo diablos se va a sostener el interés de un joven de 13 años, un adolescente, para que ese joven acceda a ir con una señora 370 veces? 3 años y 9 meses. Esto lo enfatizo como profesional de psicología que soy, preocupado por el futuro de la disciplina psicológica, no psicoanalítica. El psicoanálisis tiene larga vida cultural. La psicología, pienso yo, corre el riesgo de ser absorbida por la religión. Esa es mi opinión. Ese es mi pronóstico de la disciplina psicológica. Porque ciencia, 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 pero no hay una definición específica de lo que la psicología busca. En el psicoanálisis, eso es posible porque lo que nosotros buscamos es saber. Y el saber nunca se acaba. Análisis terminable e interminable, doctor Sigmund Freud. Les dejo análisis terminable e interminable en la descripción de este video. Análisis terminable porque efectivamente aquí hubieron 370 sesiones, supongamos de 1 hora cada una, supongamos. Análisis interminable porque no es que yo saliendo de mi análisis vaya y ponga mi consultorio y ahora me toca ser analista. No, no es porque yo vaya al análisis y se me meta el psicoanálisis como un maldito dogma, el cual tengo que ir y repetir como periquito, bla, bla, bla. No, no, maldita sea.
psicoanálisis interminable, porque yo como analista sigo teniendo misterios para conmigo mismo. Yo como analista reprimo mi propio deseo, mi propia sexualidad. Y yo como analista sigo teniendo sueños. De ahí el enorme potencial del psicoanálisis para el año 2024 y en adelante, porque no es una cuestión de adoctrinamiento, no es una cuestión de reaprendizaje, al contrario, es de desafiar el aprendizaje que yo ya tenía, que yo ya tengo, que me conforma, al menos para mí. Para ella, con ese niño, ese muchacho, Félix, vamos a ver, seguramente tendrá un tinte, un matiz, una forma específica ese tratamiento. Cuando el niño vino a mí, aún estaba en el estadio prepuberal. No es un estadio en el sentido de Piaget. Ajá. No estamos aquí hablando de que, etapas. Nope. No, 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 no. Simplemente un joven. Ajá. Y la larga duración del tratamiento me permitió comprender la forma en que sus dificultades se intensificaron por la aparición de la pubertad. Todavía no era un adulto entonces, pero podemos decir, ya tenía un deseo sexual. Deseo, no conducta, dice el texto. He aquí algunos puntos esenciales de su desarrollo. A la edad de 3 años, le fue operado el prepucio. Oh. Y la conexión entre esta operación y la masturbación quedó especialmente grabada en él. Además, el padre le había hecho repetidas advertencias e incluso lo había amenazado. Como resultado de estas amenazas, Félix estaba resuelto, decidido a abandonar la masturbación. Ajá. Aquí, antes de continuar, soy yo el que está haciendo esta observación. Amenazas y masturbación. Si no te dejas ahí, X, Y o Z. Complejo de castración. Sigmund Freud. Ajá. Les dejo también en la descripción 3 ensayos de teoría sexual. Dice el texto. Pero incluso durante el periodo de latencia, solo ocasionalmente lograba llevar a cabo esta resolución. Es decir, periodo de latencia, no nos, no nos fascinemos por es que eso sí lo sé, eso sí lo sé. No, 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 no. X, simplemente no un periodo de tal año a tal año, sino un momento en la vida de una persona, en este caso Félix, en el cual su deseo sexual se durmió. Ahí estaba, pero estaba dormido. Ajá. Entonces, aquí donde Félix dice, "Ay, como que las niñas no me llaman tanto la atención. Los niños tampoco, no, 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 mejor juego, ¿vale? Fútbol, básquetbol, X, Y o Z. Ajá. Pero aún ahí, a pesar de que él quería dejar la masturbación, no lo podía hacer. ¿Me explico? Voluntad, impedimento. La voluntad no siempre se lleva a cabo, pero cuando somos nosotros quienes no somos capaces de llevar a cabo esa voluntad, que es algo de nosotros para nosotros, entonces podemos sospechar al menos de neurosis. Ajá. Agüita. Mm, ay, qué rica. Cuando tenía 11 años,
se hizo necesario un examen nasal de la nariz y esto reveló su trauma conectado con la operación que había sufrido a los 3 años, debe ser la circuncisión. Ajá. Y lo llevó a una renovación de la lucha contra la masturbación, esta vez con éxito completo. ¡Auch! Ya entendí, es decir, trauma conectado, me duele mucho. Ahí yo creo que tiene que ver con lo que mi papá me decía, que algo me iba a pasar, algo malo y ya, ahora sí, ya no me toco, ¿vale? Dice el texto. El regreso de su padre de la guerra, seguramente Primera Guerra Mundial, y sus renovadas amenazas contribuyeron notablemente a este resultado. La angustia de castración y la consiguiente lucha incesante contra la masturbación dominaron el desarrollo del niño. De gran importancia fue el hecho de que, hasta los 6 años, había compartido la habitación de sus padres, y sus observaciones de la relación sexual entre ellos habían dejado una duradera impresión en él. Aquí enfatizo, queridas, queridos, de esta narración no podemos deducir que el testimonio del niño haya sido facilitado eh, por un mal cuidado. Es decir, no se trata de que los papás querían enseñarle al niño cómo tenían relaciones sexuales. Es muy posible que ellos hayan tenido ciertas precauciones, pero esas precauciones no hayan sido justas, no hayan sido mm, apropiadas para que el niño no los haya visto teniendo relaciones sexuales. Ajá. Aquí también enfatizo una cosa. Muchas veces y de manera natural, los niños despiertan una curiosidad alrededor de la relación sexual. Y esto resulta muy, muy, muy importante para el año 2024 y en adelante. Ajá. Primero que nada, ustedes y yo contamos con algo que no contaba Melanie Klein, tampoco contaba Félix y los papás de Félix, y esto es el Internet, algo que nos permite justamente compartir videos como este, de manera educativa, pero también ustedes y yo sabemos que al día de hoy el contenido más frecuente en todo el Internet es la pornografía. Repito, yo no soy un sujeto que va a abordar la pornografía desde el aspecto moral. No les voy a decir la pornografía es mala por sí sola. Ajá. Pero la pornografía sí le podría hacer daño a un niño, a una niña expuestos. ¿Por qué? Primero que nada, ustedes y yo como adultos sabemos que la pornografía generalmente es un material que como adultos compartimos, creamos para excitar nuestro deseo sexual. Es decir, por lo general, la pornografía es actuada, es una producción, no es real. Ajá. Los niños, las niñas, no saben eso y asumen que lo que están viendo es lo que pasa y lo que tiene que pasar. Ajá. En este punto, una cosa es para el año 2025 en adelante, para estas épocas, un niño o una niña tiene acceso a material pornográfico, no tanto por descuido de los padres, sino por curiosidad. Ajá. Los niños ven algo que no necesariamente entienden. Y otra cosa, aún para nuestro tiempo, es que los niños busquen ver a papá y a mamá mientras están, digámoslo así, en lo íntimo. Aun cuando ya conocen de una u otra forma a la gente que están viendo, los niños de todos modos no entienden lo que está pasando. No están pensando, mamá y papá tienen una relación sexual porque
quieren disfrutarse el uno al otro, porque quieren tener un hijo o una hija, porque X, Y, Z, las razones por las cuales como adultos tenemos relaciones sexuales, que pueden ser muchísimas. Incluso ustedes y yo sabemos que existe la posibilidad de sexo de reconciliación. El sexo en la vida adulta es también mucho, pero mucho, muy amplio. Tiene múltiples dimensiones, múltiples significados de los cuales los niños no saben nada la mayor parte del tiempo. Pero el hecho de que ellos no sepan lo que están viendo, no sepan lo que significa, no significa tampoco que no puedan atribuirle un significado. Ajá. Am, Les dejo también en la descripción sobre las teorías sexuales infantiles, texto de Sigmund Freud. Este texto está rico, el que estamos leyendo de Melanie Klein, pero también soy yo el que está metiendo referencias a fin de hacer el texto más amplio en su contenido, más amplio en su significado. Ajá. Ahora, hemos visto que Félix atravesó, digamos, por una lucha en contra de la masturbación, impulsada por, digámoslo así, el recuerdo de la operación de circuncisión ligado a las amenazas que le dijo su papá. Ajá. Esto en psicoanálisis lo podemos abordar como complejo de castración. ¿Qué quiere decir complejo? Conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. En este caso, la castración es un acto simbólico. La castración, digámoslo así, pudo haber sido la amenaza del padre. Si no te dejas ahí, te lo voy a cortar. Por ejemplo, y el niño no le da ningún sentido hasta que efectivamente él o le pasa algo que dice, ay caray, puedo perder mi pene, o ve, por ejemplo, el cuerpo de una mujer y dice, ¡ah! A ella ya se lo cortaron. Por ejemplo, ajá, aquí para hacer esta observación me estoy apoyando en el ejemplo clínico de Freud del pequeño Hans. Les dejo en la descripción también, que de hecho se aborda también en el complejo de castración. Hay un texto de Freud, me parece que es la resolución del complejo de Edipo, ajá, que tiene mucho que ver, digamos, de manera teórica, de manera también hasta cierto punto dogmática dentro del psicoanálisis. Complejo de Edipo y complejo de castración. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Mm, Esto, angustia de castración, lucha incesante contra la masturbación. Ajá. Es lo que podemos decir, constituyó al pequeño Félix. Miedo a perder y lucha contra mi deseo, lucha contra mi propio cuerpo y seguramente por la pérdida en esta lucha, es decir, termino yo haciendo lo que quería, pero al mismo tiempo no quería, culpa. Ujú. Esto, traducido al contacto social, por supuesto que nos hace considerar individuos particularmente solitarios. Ajá. De gran importancia fue el hecho de que hasta los 6 años había compartido la habitación de sus padres, lo habíamos leído, y sus observaciones de la relación sexual entre ellos habían dejado una duradera impresión en Félix. El trauma de la operación a la edad de 3 años, edad en la que la sexualidad infantil alcanza su clímax, fortificó su complejo de castración y lo llevó a pasar de la actitud heterosexual a la homosexual. Vámonos despacio, porque ¿de qué se trata esto? No se trata simplemente de leer, sino de darle un contexto, de darle también un significado específico. Limitado, es cierto, pero que también ustedes mismos, ustedes mismas pueden expandir dentro de su propio análisis. Les sugiero, busquen a un analista. Yo mismo estoy dispuesto, digamos, a analizar y de hecho lo que ofrezco en el último nivel de mi, ¿cómo se llama?
de mis miembros de psicoanálisis de mi canal es al menos 1 hora por semana, que esto es al menos. Ajá. Ya será una cuestión de hablar, de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente la posibilidad que tenemos de Internet es establecer contacto con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Contacto no solo puede ser físico, pero principalmente verbal. Y el psicoanálisis se sostiene a partir del habla. Ujú. Dice el texto. Repito esto para dejarlo más claro. Ajá. Esto creo que es comprensible. No solo un niño, cualquiera que es sometido a una intervención quirúrgica, a un contacto con el bisturí, va a quedar, digámoslo así, marcado. Se va a acordar o de la operación o del dolor de su recuperación. Ajá. Hace no mucho tiempo, no diré quién, simplemente diré que una conocida mía, pero me narraba cómo ella pasó por una operación donde tuvieron que abrirle el abdomen y la anestesia funcionó, pero ella no perdió la conciencia. Entonces ella sentía como el abdomen suyo se abría y cómo los médicos metían la mano, sacaban la mano, hacían una y mil cosas. Ajá. Aquí quiero hacer esta observación. Trauma no es igual a sufrimiento. Trauma es un recuerdo de particular importancia, es cierto, pero, y esto lo he hecho desde mi primer lectura de Freud en este espacio, en este canal de YouTube, trauma puede ser por un dolor muy grande o por un placer muy grande. Ajá. El límite entre placer y dolor no es claro en psicoanálisis. Yo diría que para que haya placer o dolor y también para que el placer o el dolor sean satisfactorios sean satisfactorios o insatisfactorios, es necesario el sujeto humano, es decir, placer o dolor, yo decido qué es eso en mi vida. Y puede haber en mi vida un dolor satisfactorio o un placer insatisfactorio, y eso yo lo decidiré. Tomen eso cognitivo-conductuales. Pum, dice el texto. Y por supuesto, yo no soy una rata de laboratorio. Yo decido. El trauma cognitivo-conductual, estoy haciendo referencia, digamos, los grandes opositores del psicoanálisis que en verdad son grandes payasos. En verdad, grandes, grandes, grandes payasos que buscan apoyarse en sus teorías vacías a través de palabras, métodos psicoanalíticos. Tomen esto, doblemente payasos. El trauma de la operación a los 3 años, hablando de 3 ensayos de teoría sexual, la sexualidad infantil alcanza su clímax. ¿A qué se refiere tanto la doctora Klein como el doctor Sigmund Freud? A la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo, yo para mí. Quiere decir que, por lo general, la masturbación aparece en un periodo próximo a los 3 años. ¿Por qué? Sexualidad infantil es la capacidad que tenemos de movernos, de saber que esta es mi manita, de que este es mi piecito y de que aquello también es mío.
mis genitales. Ajá. Mis, mis partes del cuerpo son únicas y exclusivamente para mí. Que mamá y papá pueden decirme que no debo, lo van a hacer. Pero de que lo mío es mío, nadie lo puede negar. Sexualidad infantil y clímax no quiere decir de ninguna manera, esta interpretación no me la estoy sacando de la manga y tampoco la estoy diciendo de manera ociosa, pero ese clímax no quiere decir que los niños ya tienen relaciones sexuales. Esa es una interpretación perversa. Ajá. Y lo digo por la influencia justamente del Internet en la difusión de la libertad sexual. Ajá. Si ustedes son padres, sabrán cómo la misma sexualidad infantil trae en sí misma un límite. Y a veces el límite que trae por sí sola la sexualidad infantil ocurre sin que nosotros queramos como papás. Por ejemplo, supongamos que Félix, a la edad de los 3 años, se masturba en todos lados, en todos. ¿Qué pasará con el pequeño Félix a la edad de 3 años que se masturba en la fiesta familiar? ¿Qué le pasará? Al menos una mirada de repugnancia de algún familiar. Al menos, yéndonos a una cultura como la mía. Ajá. México. Supongamos que Félix haya sido mexicano y a los 3 años, en una fiesta familiar, Félix se está masturbando en medio de la fiesta. ¡Pum! Ahí está el niño y rodeado de 15 adultos. En México, lo más seguro que pase, una cachetada, al menos. Ajá. Ya te dije que no. Y llora. Ajá. Por ponerles un ejemplo, la misma naturaleza infantil que sin quererlo choca con ciertas limitaciones, no se termina, evoluciona, se transforma, se dinamiza, busca nuevos terrenos, nuevas dimensiones. La sexualidad humana en psicoanálisis la abordamos básicamente desde la física a través de la pulsión. Sexualidad en psicoanálisis es un empuje, una fuerza. Ajá. Cuando se habla de su clímax, no estamos hablando para nada de su tope de evolución, sino su completa intensidad. Y alcanza toda su intensidad, toda su fuerza, porque los niños ya se pueden mover, ya pueden mover sus manos, sus deditos, ajá, ya se alcanzan sus genitales y ellos descubren que les brinda gran placer, pero por supuesto, al momento de querer vivirlo en todo lugar y en todo momento, chocan con la realidad. Ajá. Esto, por supuesto, estoy haciendo
una elaboración específica ahorita. Por supuesto también que habrá momentos, casos específicos en los cuales los límites tengan otra naturaleza, tengan incluso, pienso ahorita, algún caso en el cual no hayan tenido un límite. Ujú. Personalmente no los conozco. Yo no he tenido casos en los cuales, digámoslo así, jamás un niño o una niña haya chocado con una barrera que le haya forzado a hacer evolucionar su instinto, su pulsión sexual. Ajá. Entre otras cosas, justamente porque el habla, el lenguaje, nos da cuenta de cómo esta energía, este impulso, esta tendencia puede modificarse en su, digamos, su naturaleza, sus formas, hasta alcanzar niveles de abstracción, niveles de transformación complejísimos, excelsos. Ajá. Repito, el trauma de la operación a la edad de 3 años, edad en que la sexualidad infantil alcanza su clímax, fortificó su complejo de castración, es decir, me da mucho miedo mi propio placer, porque el placer es el camino a la muerte, el placer es el camino a que yo pierda lo que yo quiero, y lo llevó a Félix, a él y a él nada más, a pasar de la actitud heterosexual, es decir, deseo a mamá, a la actitud homosexual, deseo a papá. Pero fíjense, aquí voy a hacer un paso más. Actitud heterosexual, deseo hacerle a mamá. Actitud homosexual, deseo que papá me haga. Soy yo el que está haciendo esta asociación. Heterosexual, activo. Homosexual, pasivo. Ajá. En esta asociación, heterosexualidad con la actividad, homosexualidad con la pasividad, puedo estar cometiendo un error, pero advertidos quedamos con una posible asociación. Puede ser real, lo vamos a comprobar en la clínica, en el historial, o puede ser una hipótesis. Ajá. Se va a probar, dice el texto. Pero hasta la situación edípica invertida, es decir, quiero a papá, estaba obstaculizada por la angustia de castración. Es que también, si quiero a papá y tengo a papá, puedo perder a papá. ¿Me explico? Su desarrollo sexual retrocedió al estado sádico anal y mostró tendencia a una regresión mayor hacia el narcisismo. Aquí, 3 ensayos de teoría sexual. Les dejo también introducción del narcisismo, pero lo explicamos. Ahora sí, lo, lo desarrollamos. Ajá. Estadio sádico anal. Hablamos de una, ¿cómo decirlo? Una cierta tendencia a la crueldad. Cierta tendencia. Habrá quien diga, es cruel, ese niño, esa niña, le pega a su hermanito, patea al perro, le hace daño a animalitos. Ajá. Le jala el cabello a su papá o a su mamá y se divierten con eso. Tendencia, digámoslo, esta es una tendencia ya, por supuesto, de niños, de niñas que han adquirido un control sobre su propio cuerpo. Un ejemplo,
Una prima mía, cuando era chiquitita, tendría más o menos 4 años, 4 o 5 años. Llego a su casa y me dice, vamos a jugar a que tú no estás. Ajá, así. En esta pequeña frase, vamos a jugar a que tú no estás, se había introducido en ella y manifestaba abiertamente, digámoslo así. Lo podemos decir de muchas maneras. La primera que me viene a la mente es su pulsión de muerte. Y segundo, para que juguemos a que no estuviéramos, jugábamos a que no estuviera yo, llega y trata de cubrirme con una mantita que olía a orina. Cuando yo huelo, la aparto de mí. Ajá. Otro texto de Freud, carácter y erotismo anal. Se los dejo en la descripción. Ahora, podemos decir, qué mala mi prima, pero es también parte, digamos, de la forma en la cual los niños estructuran su contacto consigo mismos y con el mundo. Por supuesto, yo no estuve satisfecho con la forma en la cual mi primita trató de jugar conmigo. No dejé que me pusiera la mantita orinada encima. Estaba seca la mantita. Al momento de tocarla, no estaba húmeda, pero sí olía tremendamente a orina. Y por supuesto que eh, ese acto agresivo de ella no fue el único, fueron muchos. No a lo largo de un solo día, sino a lo largo de años, al menos 2 años. Ajá. Estamos hablando entre 4 y 6 años, más o menos. Ajá. Hablamos de que en el momento, digamos, único, particular, subjetivo, ajá, personal, del estadio anal, sádico anal, los niños, las niñas, se dan cuenta que pueden hacer daño, se dan cuenta que pueden estar sucios y también se dan cuenta que pueden limpiarse, que pueden oponerse o bien obedecer. Con todo esto, estoy señalando la particular configuración posible del sujeto consigo mismo, de mi prima con ella, y a partir de esa relación con el mundo. Ajá. Eso lo estoy diciendo para aproximarnos al narcisismo. Ahorita hay una tendencia en redes sociales de acusar de narcisismo a la gente. Es que eres un narcisista. Bueno, tú también. De hecho, todos los niños fuimos narcisistas. Todas las niñas fueron narcisistas. ¿Por qué? Si no eran narcisistas, se morían. Si no era narcisista, me moría. ¿Qué es el narcisismo? La impresión de que yo soy el centro del universo. Impresión. Y por supuesto, el doctor Freud habla de un narcisismo secundario. Ajá. Que podemos decir, el narcisismo, como esa impresión de ser el centro del universo, se rompe cuando efectivamente nos damos cuenta que no somos el centro del maldito universo. Pero al momento de romperse el narcisismo primario, no desaparece, se transforma. Ajá. Podemos decir que el narcisismo primario o el narcisismo a secas es el principio de toda posibilidad emocional, afectiva, social.
cultural. Sin narcisismo, no había estadio oral, no habría estadio sádico, no habría complejo de Edipo sin narcisismo. Sin narcisismo tampoco habría lazo social, vida humana, cultura, tecnología. Sin el narcisismo. Ajá. Así se dieron las bases para un rechazo del mundo externo, actitud que se volvió cada vez más clara en su conducta bastante asocial. No dice antisocial, no dice en contra de, sino es sin sociedad, asocial. Ajá. Cuando era muy pequeño le gustaba mucho cantar, pero hacia los 3 años había dejado de hacerlo. Recién cuando estaba en análisis reavivó su talento musical y su interés por la música. En esta edad temprana apareció ya una excesiva inquietud física que tendió a incrementar. Repito, inquietud física. Como lo notábamos, en la escuela le era imposible tener las piernas quietas. Ups, doctora Klein, si me viera ahorita. Se revolvía sin cesar en su asiento. Hacía muecas. Se restregaba los ojos, etcétera. Oh, doctora Klein, me está describiendo a mí, ¿verdad? Cuando tenía 7 años, el nacimiento de un hermanito intensificó en muchas formas sus dificultades. Su anhelo de ternura aumentó, pero se hizo más notable su apartamiento de sus padres y ambiente. Bueno, en eso sí no puedo yo equipararme por completo al pequeño Félix. No. Oh, no. Durante sus primeros años en la escuela era un muy buen alumno, pero los juegos y la gimnasia le provocaban mucha ansiedad y mostraba gran aversión hacia ellos. ¿Por qué creen, queridas, queridos? Juegos. ¿Qué pasa en los juegos? ¿Cuáles son las posibilidades subjetivas de la persona en los juegos? Ganar o perder. Competir. Darnos cuenta que no somos los más fuertes del mundo, los más rápidos del mundo, los más inteligentes del mundo. Y todo esto a partir del juego, la gimnasia, la actividad física. Dice el texto, cuando tenía 11 años, el padre, recién llegado de la guerra, lo amenazó con castigarlo por su cobardía física. El muchacho logró superar su angustia. Incluso se volcó hacia el otro extremo. Se convirtió en un ferviente futbolista, miren, y empezó a nadar y a hacer gimnasia, aunque de cuando en cuando aparecían recaídas. Nota 123. Para la alternancia entre el amor por los juegos y el amor por el aprendizaje, que también he encontrado, aunque no tan marcada en otros casos, véase mi capítulo Análisis Infantil. Aquí dice como capítulo, pero fue un texto bastante grande, bastante largo de la doctora Klein. Ya lo leímos. No me gustó del todo, pero no está mal. Les dejo Análisis Infantil en la descripción. Aquí nos quedamos. Por otra parte, reaccionó a la insistencia de su padre en supervisar sus deberes, perdiendo interés por el trabajo social. Una aversión cada vez mayor hacia el aprendizaje convirtió gradualmente a la escuela en una tortura. En este periodo, la lucha contra la masturbación se reavivó con mayor energía. El análisis de su pasión por jugar, que, junto a su desagrado por el trabajo escolar, estuvo muy en primer plano durante la primera parte de su tratamiento, mostró claramente que los juegos y otras actividades físicas eran para él un sustituto de la masturbación. Al principio de su análisis, la única fantasía masturbatoria de la que aún podía recordar algunos fragmentos era la siguiente. Fíjense, fantasía masturbatoria, es decir, producto mental que lo lleva a él, a ese joven, a un acto masturbatorio. Ajá. Estaba jugando con algunas niñitas, acariciaba sus pechos y juegan juntos al fútbol. En ese momento está continuamente perturbado por una choza
que puede verse detrás de las niñitas. Ajá. Uy, casi se me cae la... Ok, dice. Mi, mi teclado casi se me cae. A ver. Lo voy a ver. Chu, chu. Ok, voy a dejar mi teclado allá. Hablando de... ¿cómo decía el texto? Inquietud física. Dice el texto. El análisis reveló que esta choza era un lavatorio, símbolo, ajá, símbolos no universales, sino símbolos en la construcción o en la relación de un sujeto humano con el lenguaje. Ajá, símbolos. Por eso el análisis reveló que esta choza era un lavatorio que representaba a la madre. Expresaba su fijación anal hacia ella. Es decir, quiero llenarla de caca. Ajá. Y tenía también el significado de degradarla. ¿Para que Es decir, no estoy de acuerdo con no estoy en desacuerdo con su interpretación, pero hace falta algo más. Aquí, esto podría parecerles a ustedes como, ¿qué diablos tenía en la cabeza la doctora Klein para llegar a esas conclusiones locas? Pero no. Aquí la doctora Klein, digamos, por un lado, lo deja claro. El análisis. Cuando dice el análisis, no está diciendo, Sigmund Freud lo dijo. No. El análisis quiere decir, el mismo joven lo dijo. Y lo dijo no de primer momento, sino ya que el niño ha sido introducido, ya que el joven ha sido introducido a una lógica de relación con su propia habla, su propio lenguaje, su propia capacidad de soñar también y de fantasear. Ajá. Entonces, cuando dice el análisis reveló, esta relación que se establece entre el sujeto y su propia palabra se da a partir de una relación que el sujeto analizante tiene y una relación no sexual, pero sí afectiva, con una persona que se denomina analista. Ajá. Es decir, a través de la transferencia, el joven se reveló a sí mismo que la choza era un lavatorio. ¿Y esto cómo se da? Interpretación de los sueños, queridas y queridos. Es el principio del psicoanálisis. Cuando nosotros nos acercamos a los sueños como un producto psíquico, es posible analizar. Cuando nosotros nos acercamos a los sueños como algo que el soñante y solo el soñante produce, las sociedades no sueñan, por mucho que la política quiera señalar lo contrario. La religión ya acaparó ese sueño, queridos políticos. Los individuos soñamos y mi sueño, si yo sueño con una choza, yo no estoy soñando con un lavatorio. Félix, sí. Ajá. Si yo sueño con algo, ese algo tendrá un significado específico. Si yo sueño que estoy jugando al fútbol, soy yo el que le da ese significado. Bueno, el significado que pueda tener para mí. Ajá. Entonces, se dan cuenta cómo. Así es como podemos denominar al psicoanálisis como una práctica de descubrimiento, como una práctica científica, justamente porque nos acercamos a la relación entre el sujeto humano, un solo sujeto humano, y el mundo de los símbolos que conforman su lenguaje.
Ajá. Ahora, el análisis reveló, la choza era un lavatorio y ese lavatorio representaba a su mamá, la madre. Expresaba esa fijación anal hacia ella, esas ganas también de jugar a que ella no está. Ajá. Y también tenía el significado de degradarla. Y por esto Félix era un mal hijo, no necesariamente. Ambivalencia, queridas, queridos. No podemos amar, al menos por lo general, el ser humano no puede amar de manera pura, sino que tendemos a odiar un poquito al menos lo que amamos. Hay veces que este poquito de odio dentro del amor hace que exageremos el amor a términos ridículos, alcances a manifestaciones ridículas. Ujú. Y hay veces que no solo escondemos el odio dentro del amor, sino el amor dentro del odio. Hay veces también. No puedo decir cuál es cuál, pues porque caso por caso, queridas y queridos. Entonces, miren, y yo creo que voy a leer 15 minutos más. No voy a terminar. Creo que llevo 2 páginas, tal vez una. 2 páginas. Jugar al fútbol demostró representar un acting out, maldito inglés, de sus fantasías de coito y tomaba el lugar de la masturbación como una forma permitida de descarga de tensión sexual, estimulada, incluso exigida por el padre. Poco a poco. Por esto a veces es complicado y a veces es rico los textos psicoanalíticos. ¿Se entiende? Yo como niño no quiero tener nada que ver con el mundo, pero papá me dice, o juegas, maldito. Y entonces le agarró el gusto al fútbol. Pero una actividad que yo también puedo puedo llevar a cabo con gusto, no deja de tener una asociación con aquella personita que me dijo, haz algo. Aquí podemos tomar esto, hablando de símbolos. El fútbol, para este jovencito, era un símbolo del coito. Ajá. Representa acting out. No voy a buscar eso en un maldito diccionario. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pero búsquenlo. Acting out, psicoanálisis. Ajá. Yo no soy promotor de los diccionarios especializados, pero creo que es algo negativo del psicoanálisis el hacer necesario un lenguaje ultra especializado. ¿No? Eso me parece más bien una forma de ocultar justamente la sexualidad dentro del psicoanálisis, el papel de la sexualidad. Se puede, creo yo que se puede entender más fácil, aunque ciertamente el significado ahí está. La realización. El fútbol, como símbolo del coito, apunta directamente a algo que está prohibido y tomaba el lugar, el fútbol, como una masturbación permitida que le permitía a este joven descargar su tensión sexual.
actividad que toma el lugar, actividad estimulada e incluso exigida por su padre. Ahorita de fútbol me acordé de un anime, Blue Lock. Oh, qué bello anime, pero la segunda temporada no la he visto por las críticas. Voy a empezar la segunda temporada de Blue Lock, un anime de fútbol. La primera temporada me gustó bastante y también la película. Dice el texto. Al mismo tiempo, los juegos le procuraban oportunidad de utilizar su excesiva inquietud física, que estaba estrechamente conectada con su lucha contra la masturbación. Pero esta, oye, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Ahí está mi teclado, no lo estoy tocando. Esto se movió solito, maldita sea. La tecnología tiene vida propia, ni modo. La voy a dominar. Sexualidad, queridas, queridos, sexualidad. Entonces, al mismo tiempo, repito, los juegos le procuraban oportunidad de utilizar su excesiva inquietud física, que estaba estrechamente conectada con su lucha contra la masturbación. Pero esta sublimación, el cambio, digamos, de vía, era solo parcialmente exitosa. A ver cómo está eso. Nota 124. En mi texto, Análisis infantil, hice una contribución a la teoría de la sublimación y examiné también este mismo caso y los factores subyacentes, secundarios, que están por ahí, al abandono de una sublimación sin éxito como esta. Esto es algo en lo que yo no estoy tan de acuerdo con la doctora Klein, hablando del éxito. Ajá. Doctora Klein, bueno, pues es usted quien quiere sostener el éxito en el análisis. Adelante. Yo sostendré otras cosas en el análisis. Dice el texto. Yo creo que terminamos este párrafo, queridas, queridos. La ecuación entre juegos y relación sexual había sido la causa, por la presión de la angustia de castración, de la anterior inhibición de su amor por los juegos. Es decir, a mí se me prohibió, como yo amo y odio a quien me prohibió, pues prefiero yo inhibir el placer que tengo de los juegos. Aquí estoy sustituyendo amor por placer. Ajá, es el texto. A consecuencia de las amenazas de su padre, había logrado desplazar parte de su angustia en el trabajo escolar. Fíjense esto, desplazar parte de su angustia, que tenía también cierta conexión inconsciente con la relación sexual, cierta conexión, y que se convirtió entonces en una actividad prohibida, como lo habían sido antes los juegos. En mi artículo, también se los dejo en la descripción, el papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño, expliqué esta conexión, un momento, no, esto es correcto, expliqué esta conexión más específicamente con respecto a este caso particular, como también con respecto a sus aplicaciones más amplias. Aquí mencionaré solo que a Félix no le era posible un manejo exitoso de la angustia por medio de los juegos, aprendizaje y otras sublimaciones. Aquí una pregunta. Esto hasta cierto punto se entiende. Mi pregunta es, pues, ¿en dónde había logrado hacer el niño su vida? ¿A dónde había dirigido toda su energía? Dice el texto. Ah, pues claro. La angustia surgía una y otra vez. Ahí está su energía. Es decir, sí me gusta el fútbol, pero, pero, sí me gusta la escuela, pero, ni uno ni otro. Y entonces, si no juego, si no estudio, esa energía se acumula dentro de mí y termino explotando. Ajá. Angustia. En Félix, dice el texto. Se hizo cada vez más claro para él durante el análisis que los juegos eran una supercompensación
infructuosa de la angustia, un sustituto infructuoso de la masturbación, y por consecuencia disminuyó su interés por jugar. Al mismo tiempo desarrolló también gradualmente interés por diversas materias escolares. Simultáneamente su el miedo a tocar su genital disminuyó y después de muchos esfuerzos infructuosos, superó gradualmente sus miedos de larga data a la masturbación. Queridas, queridos, dejamos hasta aquí. Me veo en la obligación de terminar mi trabajo de derecho. Estoy feliz. Ya acabé dos, me faltan dos y tengo 3 días. Sí lo puedo hacer. Pero, por lo mismo, dejamos aquí. Al momento no hemos hablado del TIC. Sabemos que está ahí, pero no era lo que le ocupaba ni a la doctora Klein, ni al niño, el joven, ni a la mamá, ni al papá. Ajá. Más bien, parece ser que el joven Félix tenía problemas para convivir consigo mismo y por lo tanto problemas para valorar al mundo. Con esta observación dejamos el texto. Queridas, queridos, no avanzamos mucho, pero fue un texto que me requirió cierta intervención. Ajá. Y aquí creo que es un bello texto. Vale la pena decirlo. Esto que el otro, queridas, queridos, nos vemos para la segunda parte. Seguramente habrán 3 o más de... Ay, se me olvidó. Sobre la psicogénesis. A ver otra vez. Ustedes no lo están viendo el texto. Se llama Una contribución a la psicogénesis de los tics. Nos quedamos al final de la página 121. Ujú. Bye.